Hola a todos y todas. Mi nombre es Eric Paolo León Salas. Soy profesor de filosofía de la Cátedra de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Y voy a explicar el capítulo 8 y 9 del libro de Ética y Política de Roberto Cañas, en el cual hace un transcurso histórico de cómo se ha reflexionado sobre la ética y sobre la política con el fin de ver cómo nos ordenamos nosotros los humanos y buscamos como conceptos de bien, mal, justicia o aspectos políticos de ordenarse del Estado, entre otros. Eso ya se ha estado viendo poco a poco. Entonces nada más vamos a ver desde el capítulo número 8, desde el pensamiento político liberal inglés, por medio de Thomas Hobbes y John Locke. Eh, ¿Por qué liberal? Liberal si lo hemos heredado. Bueno, ustedes pueden ver aquí en Costa Rica, por ejemplo, Partido Liberal Progresista, o algunos se llaman liberales, ¿verdad? Movimiento Libertario, entre otros, han repercutido en lo que son las ideologías y formas de gobernar en Costa Rica. Y no solo en Costa Rica, sino en el mundo, ¿verdad? En el mundo, y influencian mucho en nuestra forma de actuar, de nuestras instituciones y demás. Y vamos a ver cómo heredamos nosotros de ellos ese tipo de pensamiento. También vamos a ver el capítulo número 9, que es el pensamiento político de Montesquieu, Rousseau y Kant, que vienen a darle un poco de sustento a esta posición de, de contrato social, de creación de reglas, leyes, de quién es el soberano y de aspectos éticos y de cómo se construye la sociedad. Entonces, vamos a empezar primero con el capítulo acá, en el que, porque se ve aquí como un tema de desarrollo económico, y básicamente se ha asociado mucho el tema del liberalismo, que se defiende más el desarrollo económico y no tanto al ser humano en sí. Se defiende aspectos como propiedad privada u otros, más que los derechos de vida o de otro tipo de bienestar, pero vamos a indagar y ver por qué se ve así. Primero empezamos con Thomas Hobbes. Thomas Hobbes fue en inglés y empezó a reflexionar del por qué somos nosotros los seres humanos, ámbito antropológico, y a partir de eso, qué somos o cómo hemos estado naturalmente, o digamos que naturalmente, cómo nos comportamos o nos hemos comportado como seres humanos naturales, y cómo somos ya cuando estamos en una civilización. Una civilización es cuando ya estamos con reglas, con leyes y con ciertas formas de comportarnos, ciertas pues, instituciones, entre otros. Entonces, primero reflexiona sobre la felicidad. Todos nosotros, bueno, eso es lo ven en el libro El Leviatán, es el libro más conocido de él, y empieza a decirte que el ser humano lo que busca es la felicidad. Al igual que muchos antiguos filósofos que ustedes ya han escuchado, tal vez Epicuro o los hedonistas, entre otros, que buscan lo que es la felicidad. En este caso, la felicidad propia, ¿verdad? La felicidad propia es una posición, él toma una posición de que el ser humano es bastante egoísta y busca una felicidad propia. ¿Y qué es la felicidad? Es buscar la satisfacción de los deseos. Es una satisfacción de los deseos, y eso a través del... Entonces, ¿cómo se logra esto de la satisfacción de los deseos? Bueno, deseos y necesidades básicas como comer o tener un hogar. Y deseos ya van más allá, que tiene que ver con algo que nosotros nos imaginamos y lo queremos y buscamos cómo cumplir. Podemos desear un juguete o algo así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa?
¿qué es lo que se necesita para lograr eso? Pues, se necesita tener poder, que es la condición fundamental de la felicidad, el cual se busca obtener por múltiples caminos, ya sea por el poder político, el poder económico, poder social, poder religioso, entre otros tipos de poderes. O sea, puede ser influencia de liderazgo, nada más poder de familia, ¿verdad? No sé, hay muchos tipos de formas de alcanzar algún tipo de poder. ¿Qué pasa? El poder es insaciable, pues nadie ha alcanzado la plenitud absoluta. El poder mismo también puede ser que en algunos seres humanos genere, es un deseo, ¿verdad? También obtener poder, y ese poder genera cierta satisfacción. El punto es que nadie ha alcanzado la plenitud absoluta de ese poder, ni tampoco la felicidad total con obteniendo poder. Entonces es algo que es muy complejo para jugar, para tener con el ser humano. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, ¿verdad? Para alcanzar los deseos por medio del poder, él hace dos distintas formas de ver el ser humano. El estado de naturaleza, siendo él abstrae lo que seríamos nosotros y empieza a pensar cómo es el ser humano en la naturaleza, tal vez como cuando el ser humano estaba en sus primeras épocas, que era recolector, cazador y recolector, y empezó a reflexionar, a especular cómo sería, cómo se comportaría, y después cómo sería el hombre civilizado, bueno, el hombre y la mujer civilizadas, el humano civilizado, que es un estado ya de contrato social, que establecen un contrato entre los seres humanos para lograr ciertos objetivos en común, ¿verdad? Objetivos en común hoy, y también los objetivos propios. Ahora, ¿qué habla estado de la naturaleza? Él se da, esto se da cuando no existe un poder coercitivo o ese estado. Un poder coercitivo, ¿qué quiere decir coercitivo? Que te obligue a hacer algo o te castigue por algo. Es algo externo que te va a obligar, que te está condicionando. Tengamos esto en cuenta, el tema de condicionar. Más adelante con Immanuel Kant busca algo que sea actuar incondicionalmente. ¿Qué quiere decir incondicionalmente? Que no me pongan medidas o no tener miedo o no tener alguna otra cosa. Aquí busca imponer por miedo o por deseo o por algún otro tipo de cosas, imponerle al ser humano cómo debe comportarse, ya que la ética es una disciplina filosófica que reflexiona sobre el bien y el mal por medio de la moral, y esta nos dice que cómo comportarnos. Entonces aquí vemos que aquí en el estado de la naturaleza no existe un poder que coercitivo o estado. Entonces y el estado es el que también nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, el poder judicial ahorita, si usted se comporta mal, va para la cárcel, usted tiene que ejecutar esto, tiene que hacer esto otro, ¿verdad? Tiene que educarse por el ejecutivo y el legislativo, podemos crear nuevas leyes. Pero bueno, esto aún Thomas Hobbes no lo abarca, eso lo vamos a ver con Voltaire. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en el estado de naturaleza, es una condición en la que hay una guerra de todos contra todos. Porque todos somos egoístas, o todos somos malos, o todos queremos solo lo mío, y yo solo pienso en mí o lo de los míos, ¿verdad? Somos muy egoístas. Entonces vivimos en constante miedo y peligros. ¿Por qué? Porque no se establece qué es mío y qué es de la otra persona. Entonces yo puedo llegar en cualquier momento y quitarle la vida, quitarle a los hijos, o quitarle no propiedad. En ese tiempo no, tal vez no se pensaba en propiedad, quitarle su lugar donde está viviendo, quitarle su comida, quitarle su tecnología. ¿Por qué? Porque el estado de naturaleza no hay una estructura de estado o social que diga que hay algo que es suyo y que usted pueda mantenerlo. Entonces, el ser humano vive en constante miedo. Ese miedo de que otra persona venga y te pueda matar.
te pueda matar, te pueda robar, te pueda hacer cualquier otra cosa, sea más fuerte, no sea más fuerte, sea más inteligente o no, sea lo que sea, esa otra persona va a llegar y puede aprovecharse y robar algo suyo. Entonces, o quitarle algo que usted desea o que ya lo deseó y lo logró. Y entonces es un problema. ¿Verdad? Estamos viviendo en una constante guerra, no estamos seguros. Entonces la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Básicamente, el egoísmo humano y querer obtener siempre provecho ajeno llevan a que el hombre, y esta es una frase famosa, el hombre sea un lobo para el hombre. El egoísmo humano, ¿qué quiere decir esto? Que, o sea, como sea, nosotros no podemos confiar en nosotros mismos, menos en el estado de la naturaleza. Nosotros, por sacar provecho a los demás, o simplemente por egoísmo propio, le pasamos por encima a los demás. No hay, como se dice ahí, no hay reglas establecidas y le pasamos encima a los demás y no se puede hablar de justicia. No se podría hablar de justicia, de tal vez justicia, bueno, algún tipo de justicia que tengamos en mente, que eso ya se puede reflexionar desde Aristóteles hasta John Rawls, entre otros, más adelante, sobre el concepto de justicia, pero bueno, no se podría hablar sobre justicia. No se podría hablar sobre justicia, sino que el egoísmo más, tendría que ver más sobre egoísmo humano. No se podría pensar sobre esos valores de, de cada uno tener lo que puede o lo que merece, entre otros. Sino que, básicamente, nuestro egoísmo, y somos malos por naturaleza, hace que tengamos miedo, porque somos un lobo para el hombre, ¿verdad? Somos alguien traicionero, somos malos. Entonces, la razón, ¿qué es lo que pasa? Teniendo en cuenta esos supuestos, ¿verdad? Esos supuestos de que somos malos y que somos egoístas, si también establece un supuesto que los humanos vamos a actuar con el uso de la razón porque nos diferenciamos de los animales. Entonces el uso de la razón, teniendo en cuenta estos supuestos, va a hacer que nosotros busquemos la preservación, que es otro instinto, el de vivir. Entonces queremos preservarnos, no morir a temprana edad como se decía anteriormente, o no tener problemas, o no estar eh, con cicatrices o con heridas, o simplemente tener mis cosas. Entonces la razón va a buscar la preservación y lleva a acordar la paz, busca la paz, o por lo menos la paz, o tal vez no tanto la paz, sino un tipo de armonía o control, más bien control a través del poder. ¿Verdad? Tal vez aquí se diría paz, pero también se podría decir como control, el control para que nadie te pase por encima, nadie te robe, entre otros. Esto se haría a través del Estado, que sería ese leviatán, ese monstruo, como el monstruo que sale en Piratas de Caribe, que se traga el que se come los barcos, ese leviatán, el que impone temor, ¿verdad? Porque es amplio, grande, y a través de eso, imponer temor al ser humano a través del Estado, que establece, bueno, se establecen reglas, ¿verdad? Un contrato social, reglas, leyes entre seres humanos y establecen entre los mismos seres humanos un estado que va a decir, bueno, vamos a tener que ejecutarse estas reglas. El que no las ejecuta va a tener un castigo. Entonces ya el temor no va a ser solamente a los otros seres humanos, sino el temor se va al Estado, porque el Estado va a buscar cómo ejecutar esas reglas y te va a castigar, ¿verdad? Te va a castigar y te va a decir, ok, ya que no cumpliste estas reglas, en la cual esto es de esta persona y usted tenía que comprárselo, y lo que hizo fue robárselo, entonces tienes que ir a la cárcel. Entonces resguarda lo que son las leyes.
encarna tanta fuerza y poder que se denomina Dios mortal o Leviatán. Es un monstruo invencible y aterrador. Los individuos se someten al Estado, que posee todos los derechos y poderes, y así garantizan su seguridad. Entonces, todos sus derechos de libertad y demás se lo dan al Estado, y el Estado, por darnos seguridad, ejerce poder sobre nosotros. Y bueno, aquí ya vamos a hablar ahorita sobre el soberano. Aún no hay división de poderes, ¿verdad? Cuerpos políticos intermedios o partidos políticos. Aquí se está pensando más sobre tal vez una persona que esté gobernando. Y digo tal vez porque no necesariamente puede ser que esté pensando en una sola persona, tal vez puede ser una aristocracia, tal vez una democracia, pero yo sí, él busca que por lo menos Thomas Hobbes busca que el, el poder, ¿verdad? El poder del Estado sea más unitario, que lo manejen menos personas para que sea más fácil de controlar. Más fácil de controlar y de someter a juicio lo que está pasando. Entonces, el soberano debe ser, además, el soberano. ¿Qué es el soberano? El soberano sería esos que estarían en el Estado, o esa persona que estaría en el Estado, que crea las leyes y que busca cómo ejecutarlas. Ese debe ser exitoso y proporcionar paz y bienestar. Pero si no lo logra, los súbditos, que serían los seres humanos que tenían miedo de estar en el estado de la naturaleza y ahora están en este estado que está bajo cierto contrato social que establece entre humanos, si no logra proporcionar paz y bienestar, entonces los súbditos, sin ningún reparo, deben deshacerse de él y buscar otro. ¿Qué quiere decir? Que se pueden decir, mira, si este presidente o presidenta no están funcionando, o este rey o reina no está funcionando, entonces lo vamos a quitar. Está pasando mucho en Costa Rica. Mira, están muriendo muchas personas al año, ¿no? Y no nos está sirviendo tal cosa, ¿no? Para que bajen los precios de la comida básica. Dicen que sí, pero en realidad no se ve, no se siente, entre otros. Si no se logra, entonces tenemos que buscar, nosotros tenemos ese derecho. Cuando no se logra el presidente o los reyes o los que mandan, podemos quitarlos. Y de ahí buscar a otro que sí lo logre, que tenga mayor capacidad o simplemente que sí lo logre, que sea más efectivo. Ahora, vamos con John Locke. Él habla ya sobre el tema de la sobre la teoría liberal del Estado, o del Estado liberal, ¿verdad? Un Estado liberal. Él piensa que en el estado de naturaleza, también reflexiona en el estado de naturaleza, como Hobbes. Para Locke no es un estado desenfrenado y de guerra de todos contra todos. La razón natural dicta que todos son libres e iguales e impide abusar de los demás. Se sale del estado de naturaleza para amparar la vida y la propiedad privada, no por propia mano, sino delegándolo a un gobierno. Y aquí llega a decir, bueno, tal vez nosotros no somos malos, somos libres e iguales, pero aquí hay algo muy importante, que se establece ese contrato social entre los seres humanos, pero para amparar o proteger la vida y la propiedad privada. Esto es lo más básico, la propiedad privada, es lo que se defiende. Si yo tengo algo, yo tengo mi celular, yo tengo mi computadora, yo tengo un abanico que tengo acá, es mío y yo lo compré con mi esfuerzo, que gané dinero y tengo mi esfuerzo con el que trabajo con ustedes,
o trabajo en lo que sea y compré esto y esto es mío y nadie me lo puede quitar. Entonces, este tema de la propiedad privada es básico, porque en un estado natural no habría propiedad meramente privada, todo es de todos. En cambio, en el estado de naturaleza, ya delegándolo a un gobierno, sí se puede tener propiedad privada para una persona o para un grupo, ¿verdad? O una persona o grupos, ¿verdad? Personas o grupos. Y esto se delega al gobierno para que se proteja lo que es la vida y la propiedad privada. Son cosas básicas y que se les da Dios o se los dio al ser humano la vida, sea como sea, es algo que el ser humano, que hace el ser humano humano, ¿verdad? También lo haría al humano humano. Se creía, o por ahí dicen ciertas posiciones, que John Locke no creía que que las civilizaciones que tuvieran propiedad privada, él pensaba, se creía que tal vez él, no sé, pero sí, tal vez él y otros no eran civilizados o no tenían civilización. Entonces ya esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Entonces por eso se quería algunas veces, se trató muy mal a los indígenas que no tenían necesariamente desarrollado el tema de propiedad privada en algunos tribus o demás, o civilizaciones. Pero bueno, seguimos. El contrato originario funda la sociedad civil o política. Este contrato, bueno, es el consentimiento de todos sus asociados o de aquellos que los representan, ¿verdad? Ya es el contrato originario, contrato social entre las personas. Se crea la sociedad civil y es el consentimiento de todos los asociados, todas las personas que viven, ya sea porque viven en un lugar, ¿verdad? Costa Rica, en Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, Rusia, o que sea que vive, o que sea un estado de por una cultura u otros, ¿verdad? Tiene que haber consentimiento. El poder legítimo es el que salvaguarda la vida y las propiedades. Entonces volvemos otra vez al poder legítimo del gobierno, es decir, que va a salvaguardar nuestra vida, que es básico, y las propiedades. Eso sería lo básico en defender para el ser humano. Y eso sería lo civilizado. A partir de la teoría liberal de John Locke, se empieza a establecer, a diferencia de Thomas Hobbes, una delimitación de poderes. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el Estado puede generar abusos o se puede equivocar. Ya aquí mismo Thomas Hobbes lo decía. Mira, el soberano, si no es exitoso, tenemos que quitarlo, pero si tiene mucha más fuerza que cualquier que los súbditos, ¿verdad? Tiene ejércitos y demás, entonces nos puede controlar y hacernos esclavos. Entonces tenemos que buscar una forma en la cual el Estado no tenga un poder total. Entonces hay que dividir el Estado para que no sea, no tenga tanto poder. Y entonces se establece que se divide en dos, el legislativo y el ejecutivo, para evitar el abuso en el Estado. ¿Verdad? El legislativo crea, en la actualidad, crea leyes, ¿verdad? Y el ejecutivo, vamos a seguir ejecutando leyes, crea una que otra ley proponen leyes, pero se van ejecutando y tienen sus funciones, que ya eso ustedes lo pueden ver en específico, ¿verdad? Ya lo hemos visto en cívica y otras materias. Entonces los individuos delegan en poderes coercitivos lo que corresponde para ayudar a los demás y aplicar las leyes. Otra vez, delegamos los poderes coercitivos al gobierno y el gobierno tiene que ver cómo se ejecuta. Ahora, el poder legislativo se distingue por proteger las personas, las libertades, propiedades y hace las leyes.
Y el poder ejecutivo aplica las leyes en el interior del Estado y en el exterior es un poder federativo que se encarga de los tratados internacionales o relaciones con los demás, de la guerra y la paz. O sea, de ejecutar aquí y de llevarse bien o mal con los demás para lograr sus objetivos o los objetivos del soberano, que aquí ya sería el pueblo. Porque hablamos de un tema de legislativo. Pero no todo el pueblo. En esos tiempos tal vez se pensaba que había ciertas personas, ya sea por raza, por sexo o por condición económica, entre otros, que establecían quién sí era un ser humano o quién sí era un ciudadano y quién no, ¿verdad? Quién sí, quién no. Ahora, no es adecuado que el poder ejecutivo y el poder legislativo estén en las mismas manos, por razones prácticas. No es necesario legislar siempre, pero sí aplicar las leyes, y por razones morales, unir los poderes es un sentido muy poderoso que tiende al abuso, ¿verdad? Que ya lo hablamos, prácticamente lo explicamos. Ahora aquí no es necesario siempre legislar, ¿verdad? A veces hay leyes suficientes, pero hay que buscar cómo aplicarlas, ¿verdad? Entonces no es necesario tenerlos juntos. Y bueno, aunque en la actualidad estamos constantemente haciendo leyes y reviendo leyes, porque todo cambia, ¿verdad? Y hay que evitar el abuso, o sea, que sea arbitrario el rey o el presidente u otro que esté en el poder, o los diputados, o los en el actual los jueces o la sala constitucional, entre otros. Bueno, él no hablaba aún del poder judicial. Ahora, ¿qué pasa? El poder legislativo no puede preverlo todo, por lo que le otorga un puesto de confianza al Ejecutivo para que en algunos casos actúe según su discreción. Eso lo podemos ver a través de decretos y otros. Y o utilizar esos dineros y ya leyes, reglamentos, entre otros, más específicos, porque no se puede controlar todo, no puede abarcar todo. Y entonces ahí surgen las instituciones centralizadas, que sería al Poder Ejecutivo, que ayudarían al Ejecutivo a salvar esos huecos donde no se podría lograr eso, ese control. El derecho de insurrección debe estar debidamente justificado como una violación de la ley natural o del contrato originario cometido por los gobernantes de insurrección. O sea, vamos en contra de, como vimos acá arriba con Thomas Hobbes, ¿verdad? Los súbditos tienen el derecho de deshacerse de las personas que están mandando. La única forma en la que se puede hacer la insurrección, quitar a las personas que nos están mandando, es solamente que ellos violen la ley natural, la vida, la vida, y el contrato originario, las leyes que creamos para conservar la propiedad privada y para mantener la seguridad y ciertas libertades y derechos entre seres humanos. Si no se cumplen, entonces se puede hacer lo que es revoluciones o algún tipo de movimiento legal, o más tendría que ser como una revolución, pero un tipo de movimiento para quitar a lo que es los gobernantes. Ahora, cuando el poder legislativo, el ejecutivo o ambos esclavicen al pueblo o lesionen la libertad y la propiedad privada, se justifica el derecho a la insurrección, como lo acabo de decir. El poder principal es el legislativo y el ejecutivo debe estarle subordinado a que él le puede pedir cuentas y transferirlo. Ya nosotros hemos visto aquí en Costa Rica cómo el legislativo le pide cuentas a los ministros, al presidente y demás. Cada año el presidente tiene que darle cuentas al legislativo de qué se ha hecho y qué no se ha hecho y por qué. Y si hay algún problema de corrupción o de otros, los del ejecutivo van y dan cuentas y pueden ser juzgados por lo legislativo. ¿Por qué? Porque tienen que, como vimos acá arriba, el poder legislativo tiene que proteger a las personas, las libertades y las propiedades. Entonces, si está bajo aquí estaría viendo a ver si se está aplicando bien o no. Ahora, la felicidad reside en tener posesiones. Ya que hablamos
con Thomas Hobbes de felicidad, aquí deciden tener posesiones, las cuales dispensan placer y el Estado debe ser un custodio para ellas. Básicamente, esas posesiones o esa propiedad privada lo que me daba tener placer o me da tener algo con lo cual yo me puedo realizar o simplemente tener las necesidades básicas, entre otros. Y el Estado tiene que proteger eso. Ahora vamos al capítulo número 9, el pensamiento político de Montesquieu, Rousseau y Kant. Aquí tengamos claro que anteriormente se busca ese poder político para controlar a nosotros los seres humanos, para que vivamos en seguridad o en armonía y paz, controlarnos y defender la propiedad privada, defender ciertas libertades o ciertos derechos. Y en la actualidad se protege tal vez a ciertas clases sociales, ¿verdad? En la actualidad lo que ha pasado es que se defiende mucho a ciertas clases sociales, pero no vamos a entrar en esta discusión ahora. Para tratar de reflexionar un poco más y adentrarse en este tema, vamos a ver a Montesquieu, Rousseau y Kant. Primero Montesquieu. El espíritu se concibe como las diversas relaciones que las leyes guardan con diversas cosas o vínculos con la materia que se legisla. Las leyes son las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas. Las leyes deben poseer una dimensión objetiva y relacionada con la costumbre y las condiciones específicas de los pueblos, o sea, no pueden ser mismas en todos los pueblos, y depende de la naturaleza de las cosas. Hay diferentes leyes, ¿verdad? No hay diferentes, la ley privada, pública, bueno, se dice, ¿verdad? El ámbito privado del público es diferente, de ahí surgen varios tipos de leyes también. Ahora, la libertad política, bueno, las leyes deben adaptarse con las formas de gobierno, la libertad política, los climas, el carácter de cada región. Es diferente a tener las leyes aquí en Costa Rica que en Egipto. En Egipto tal vez, o en algunos países de Europa tienen que tienen leyes más estrictas tal vez para proteger el agua. Que aquí en Costa Rica, aunque aquí en Costa Rica se están dando un poco de proteger ese tema del agua mucho más. Y bueno, todo depende del lugar, del contexto social, cultural y del natural, se crean diferentes leyes. La libertad política es lo que mandan y permitan las leyes. La libertad política es lo que me dice la ley que puedo hacer. Hasta ahí llega la libertad política. Y solo los estados con instituciones moderadas son los que llevan a buen término la libertad política. Pues hay una tendencia inmemorial humana a abusar del poder hasta donde le pongan freno. O sea, solo el Estado con instituciones reguladas, moderadas, llevan a esto. Y ahorita vamos a verlo más adelante porque él hace una edición más. Porque al igual que Rousseau se piensa de que se ha visto constantemente cuando hay un solo rey o un solo César, una sola persona o muy pocas personas gobernando, básicamente ellas van a ser egoístas y pueden ser corruptas, egoístas o simplemente no ven todo lo que está pasando en su país, en su nación, en su país o nación, que es la que se encarga de ordenar el Estado, y como no pueden ver todo, entonces pueden fallar. Entonces el equilibrio de poderes debe darse para evitar la apropiación desmedida del poder, como lo vimos arriba con John Locke, siendo el remedio para que el poder detenga el poder. El poder político tiene que descentralizarse, o sea, no solo en una persona o muy pocas personas, deslindarse en tres poderes: el legislativo, donde los magistrados derogan y promulgan leyes; el poder ejecutivo, el que ordena lo concerniente a la guerra, la paz, los asuntos internacionales, la seguridad interna y externa; y el poder judicial castiga los delitos o juzga los litigios particulares. Ya aquí vemos que
En Costa Rica abordamos estos tres tipos de poderes. En Costa Rica y en muchos países, casi en todos los países democráticos, bueno, en todos los países democráticos se aborda esto. Cada uno ejerce un contrapeso con el objetivo de que el poder no se resbale hacia un solo lado. En la actualidad mucha gente llega y ha dicho aquí en Costa Rica, mira, es que el poder lo están generando solamente los de la sala constitucional, creen eso, pero entonces empiezan a decir, no, mira, a veces es solamente los del ejecutivo, legislativo, y lo hacen básicamente para hacer ver mal a los demás, porque eso se surge mucho en la política. Pero el supuesto se busca que hayan estos tres tipos para que haya un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio y en serio no, no se torne en una dictadura, ¿verdad? Como en un tipo de dictadura, en el que cual se va a buscar la felicidad o el bien solo para unos cuantos. Entonces aquí ya para Poder Judicial, la diferencia es que aquí castiga, ¿verdad? Ya aquí no tiene que haber el ejecutivo o el legislativo para castigar, sino que aquí castiga o hace que se ejecute se termine de ejecutar. Si no se le logra con el ejecutivo, se manda a ejecutar, porque si no puede haber un castigo, ¿verdad? El judicial ya es donde viene y se viene a reprender eh, la actividad buena o mala que hace el ser humano o alguna entidad jurídica. Ahora, cada uno ejerce un contrapeso con el objetivo de que el poder no se resbale. Bueno, ya lo leí. Ahora, la corrupción política sucede cuando se pierde la libertad política. Una vez que el poder legislativo y ejecutivo convergen en una sola persona, o que el ejecutivo se convierte en un juez opresor. ¿Qué pasa si se unen mucho el legislativo y el ejecutivo? Entonces ya hay una desmedida, hay un desequilibrio y puede haber problemas políticos. Si más bien el ejecutivo está mucho con el judicial también, eh, con la sala constitucional o las diferentes salas, entonces hay problemas, ¿verdad? Puede haber problemas con el ejecutivo para crear leyes o para pasar o no pasar leyes, entre otros. Y ya ahí vemos que el Estado se puede convertir en opresor. Ahora, el Poder Ejecutivo es el más propenso a extender sus tentáculos, adueñándose de otros poderes. Es el que más largo puede llegar a, a lograr tener influencia sobre los demás. Eso es lo que se da a entender. Ahora vamos con Jacob Rousseau. Él realiza una exaltación del buen salvaje en el estado de naturaleza. Él hay la diferencia de Thomas Hobbes. Él dice que nosotros como humanos no éramos malos por naturaleza o no somos egoístas, sino que más bien somos buenos. Y la sociedad o el estar con otras personas o ciertos tipos de civilización nos corrompe. El hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. La desigualdad surge con la aparición de la propiedad privada. Esto es muy importante. La propiedad privada, como lo vemos con John Locke, empieza a hacer ver que hay desigualdades sociales. Desigualdad, ¿por qué? Porque hay gente que tiene más, otros que tienen menos, y si tienen más tal vez puedan tener mayor poder o mayores derechos. Rousseau considera que la única asociación política legítima, la cual protege a todos sus miembros y estos continúan siendo libres, es el contrato social. Y el contrato social es la voluntad general que se entiende la rehabilitación moral, en la que se renuncia a los intereses particulares en beneficio de la colectividad. Aquí no se piensa como pensaba Thomas Hobbes, que a través del egoísmo y demás razonamos y establecemos leyes para acordar lo mío, lo suyo y lo de los demás, sino que aquí más bien la voluntad general es no ir a favor de lo particular. Las leyes no es para yo pensar solo en mí mismo, sino es para pensar en todos y todas. ¿Ya? En todos y todas, es un bien común.
La soberanía es la expresión de la voluntad general en su carácter activo y decisorio. Presenta las siguientes características. Es inalienable, es un poder irrenunciable, pues no se puede transmitir ni delegar, es un sistema político directo y no representativo. Los que están en el contrato social, o sea, los que nacen en una civilización, sociedad, en un estado, ya aunque nazcan y no quieran, ya va a estar acá, va a ser inalienable, va a tener eso. La soberanía la va a tener el pueblo. El pueblo serían las personas, ¿verdad? Todas las personas. Debe ser indivisible. Se refiere al conjunto político soberano, no divisible en poderes independientes. O sea, varía en contra de lo que vimos acá atrás y con los dos autores anteriores. Es infalible, no puede equivocarse porque procede del pueblo calificado, que dirige a la utilidad pública y que ha amordazado su egoísmo. Entonces, básicamente, ahí está pensando que el ser humano, como es buen salvaje, o es bueno y ha tratado de amordazar su egoísmo, va a apelar a estar vigilando siempre al gobierno para que haga bien las cosas. Y luego, absoluta, el cuerpo político posee un poder absoluto sobre todos sus afiliados, los cuales mantienen obligaciones con respecto a aquel. Ese poder absoluto es absoluto y él sí creía que no debería haber, no es necesario que te haya una democracia o división de, de poderes políticos, de poderes, sino que debería ser algo más absoluto. Pero cumplir siempre este contrato social, que son esas reglas para tratar de mantenernos. Pero vemos que sí está haciendo ver que esto de la propiedad privada nos corrompe, nos hace desiguales y la sociedad en general con lo anterior no funcionaría, ¿verdad? No funcionaría. Rousseau piensa bastante diferente en este caso. La ley es lo que activa el cuerpo social y debe tener una dimensión de respeto reverencial. El éxito de un sistema político germina cuando la ley está por encima del individuo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que sublegarnos sobre la ley. La ley está sobre el individuo, sobre cada uno de los seres humanos. No sobre todos los seres humanos, porque somos soberanos, pero sí sobre cada individuo. La ley se instituye para el beneficio común y no para beneficiar particularmente a alguien. Como lo ya demuestro, el beneficio común es para todos. El pueblo requiere un guía o un legislador, una figura extraordinaria y genial, la encomienda para redactar las leyes. Ahora es lo que queremos todos, que haya quien haya en poder legislativo, aunque él no buscaría el poder legislativo, pero sí alguien sabio que pueda generar o redactar leyes que sean justas, ya que sean justas. El legislador no debe detentar un derecho legislativo, pues contaminará su obra con intereses particulares, que quiere, básicamente no debe legislar para sí mismo, no debe verse beneficiado con eso, no relacionarse, ¿verdad?, con temas de propiedad. Ahora, el gobierno es el órgano que ejecuta la ley y no ejerce la soberanía. Eso solo le corresponde al pueblo en comparación con que vota las leyes, ¿verdad? Desde aquí hablamos de que el pueblo establece la soberanía, no una persona, no unas cuantas personas, sino que ya ahora sí es el pueblo. Y este pueblo tiene que ser consciente y ver y estar demandando al gobierno. El gobierno es un ministro. ¿Y de dónde viene el ministro? De servir, ¿verdad?, del soberano, y soberano es el pueblo, al fin de aplicar las leyes y velar por la libertad. Entonces, todas las personas que trabajan en el gobierno sirven a todos deberían de servir a lo que es al soberano, que son los humanos. Ninguna forma de gobierno es buena, ni siquiera una mezcla, ¿verdad?, como un régimen mixto que puede ser de democracia o la oligarquía, entre otros. Tampoco la democracia, cuyos representantes periódicos usurpan la soberanía del pueblo, que no está acostumbrada a la libertad, que es lo que dicen, por ejemplo, que tal vez el presidente o la presidenta y sus ministros y además los diputados
se aprovechan de que tal vez tienen un poco más de conocimiento y usurpan y engañan al pueblo, ¿verdad? Que es lo que normalmente se critica o criticamos nosotros aquí los costarricenses y vemos que nos bailan, ¿verdad? Nos bailan, nos, nos engañan y terminamos cada vez más mal, ¿verdad? Con cada año. Entonces hay que ver un poco este tema de la democracia, de que más bien nos engañan unos cuantos que tienen mayor poder y básicamente mayor poder económico eh, o político y, y de acceso, ¿verdad? Y otros simplemente llegan a ser discriminados aunque tengan soberanía, aunque tengan ese poder, pero no saben. Ahora, hay que estar pendientes y vigilantes del gobierno, ya que es propenso a caer en su vicio primordial, apropiarse de la soberanía. O sea, hay que estar viendo al pueblo, digo, al gobierno, y decir, si se va a estar mal, hay que cambiarlo, ¿verdad? Hay que cambiarlo. Ahora vamos con Immanuel Kant. Bueno, aquí sí podemos decir es que él llega y dice que el soberano tiene que ser el pueblo. Eso ya es más importante, pero la democracia no necesariamente es la ley del pueblo o lo que dicta el pueblo. Entonces hay que buscar algo que sea, sí, que busque una centralización del poder, pero a la vez esa centralización que sea en todos nosotros los seres humanos. Recordemos también que no, que busca, dice que la desigualdad social y otros males también vienen por tema de propiedad privada y lo que se tiene que buscar es un bien común, no bien propio, no una propiedad privada o algo para mí, sino un bien común. Ahora vamos con Immanuel Kant. Immanuel Kant leyó mucho a lo que es Jean-Jacques Rousseau y bueno, y trata de reflexionar sobre ya no solamente en un ámbito político, sino en un ámbito más ético. Divide la razón en lo siguiente, en la teórica, que tiene que ver como el conocimiento científico, el conocimiento humano, cómo no comprendemos el mundo, cómo aprendemos del mundo, y la razón práctica, que determina la voluntad y la acción moral hacia el deber ser. ¿Verdad? Cómo deberíamos de ser, cómo deberíamos de comportarnos. La razón práctica sí pretende alcanzar leyes morales universales, válidas para todos. Ha de ser pura a priori, no mezclada con lo empírico o la experiencia, voluntad o apetitos. Aquí cuando habla de lo empírico o la experiencia, quiere decir de que tiene que existir ciertos valores, leyes morales o valores morales que sean universales, pero que no sea para yo, como diría Rousseau, para yo obtener algo egoísta, algo para mí, sino que tendría que ser una ley que todos y todas lo entendamos y digamos, mira, tienes razón, ¿ya? Tiene razón, esto es lo que debería de hacerse. Ese tipo de las leyes son las que hay que abarcar. Normalmente se les dice máximas, como lo vemos acá. La voluntad es la obediencia a las leyes de la razón y se diferencia de los apetitos, impulsos y necesidades que dependen del agrado de la disconformidad. Él habla sobre la libertad. En la libertad está la inclinación, ¿verdad? La inclinación, él habla a los impulsos, a los deseos, a las necesidades o a algún otro tipo de cosas que nosotros queramos y nos deja llevar, y está la voluntad que nos deja llevar a las leyes, a la razón, a obedecer la ley porque creemos que es buena, no porque vamos a ganar algo. Y eso nos divide, nos diferencia de los animales. ¿Por qué? Porque normalmente los animales, si ustedes ven, se dejan llevar por el que le da más comida o el que le da más caricias. Sí, bueno, los animales domésticos por lo menos. Pero si vemos eso en el ser humano, de si nos dejamos llevar básicamente solamente por las necesidades y demás, no nos distinguiríamos de lo que es un animal. ¿Por qué? Porque nos manejarían fácilmente con deseos, con comida y otros, y tal vez haríamos cosas que no son buenas por eso, ¿verdad? Por básicamente obtener comida. Tendría que matar a alguien tal vez para poder comer, o tendría que robar para poder comer. Y eso Kant dice que no está bien.
Ahora, la determinación de la voluntad es movida por los principios prácticos, criterios que se aplican a la experiencia. Y ahora de estos principios prácticos están las máximas, subjetivas y dependen de las circunstancias, y los imperativos, bueno, máximas y imperativos objetivos y válidos para todos, que esto es lo que busca. Ahí se habla sobre el imperativo categórico que que es en serio bueno para todos los seres humanos. Hay que tener en cuenta que Kant en ese tiempo no creía que nosotros, los latinos o los que vivimos en Latinoamérica, ni las mujeres ni otros tipos de personas eran civilizadas. Entonces nosotros no podríamos llegar a tener este tipo de, de derechos o aprender. Pero bueno, eso es algo que se daba mucho en Europa en esos tiempos y bueno, se sigue dando muchas veces de que se cree que nosotros no somos civilizados, ¿verdad? Pero eh, es bueno anunciarlo para ver que no necesariamente los filósofos siempre tienen buenos pensamientos, ¿verdad? Ahora, los imperativos son un deber hacer, me dice qué debo hacer, cómo debo comportarme, y recuerden, no porque me vaya a obtener un premio, porque no soy como un perro o un gato, sino porque lo debo, porque veo que en serio eso es bueno. Ahora, la razón le ordena a la voluntad que actúe de acuerdo con esa regla. Él distingue de dos tipos de imperativos, dos hipotéticos. Los hipotéticos procuran alcanzar objetivos designados o son prescripciones a fin de lograr metas concretas, leyes materiales para cosas concretas. Yo tengo que hacer ciertas cosas para lograr comprarme una computadora o ciertas cosas para, para ganarme un puesto político, ¿verdad? Y están los categóricos, que estos son los que él busca en el ser humano y que nos hace diferentes a los demás, que determinan la voluntad no para obtener una meta concreta o consecuencias, sino que se establece el bien por el bien. Es categórico porque se da de manera absoluta e incondicional. Como lo hablamos allá arriba, hay algo que nos está condicionando, como el interés propio y demás. Aquí en cambio no hay nada, lo hago incondicionalmente. No hay alguien que me esté condicionando, yo que esté viendo algo y hago, bueno, yo hago esto si me da esto. No, yo hago esto porque en serio es el bien. Yo practico este valor moral o estas reglas porque es el bien, o esta ley porque es el bien. No porque voy a ganarme algo, o no porque alguien me esté obligando, o no porque me estén afectando a mi familia, o vayan a afectar a mi familia. Yo lo hago porque es el bien. Ahora, implica el deber por el deber, sin consideraciones utilitaristas. En utilitarismo se ve con Stuart Mill y Bertrand Russell, de que el bien, repasemos un poco, el bien tiene que ver con lo útil. Lo útil no importa el medio, bueno, a veces no necesariamente no importa el medio, no es tanto como el príncipe de Maquiavelo, de que el fin justifica los medios, pero lo que se buscaría el utilitarismo es el mayor bien o el bienestar, la felicidad y el placer para la mayoría de personas. Aunque haya a veces que sacrificar unos cuantos, lo que importa es lo útil. Y eso es para la gran mayoría, y si hay que hacer alguna que otra cosa un poco mala, pues hay que hacerse. Eso, en muy resumidas cuentas, es el utilitarismo, y él hace una crítica constante del utilitarismo por eso, porque se deja llevar mucho por esos imperativos hipotéticos que tienen que ver con leyes materiales, con deseos y con condiciones que me ponen, y no con los categóricos. Y además de que se actúa, ¿verdad? Se puede llegar a actuar mal y no por el bien, porque la ley creamos que serio es buena para todos, ¿verdad? Absoluta y universal, para todos y todas. Ahora, consiste en seguir la ley moral, practicar siempre el bien y evitar el mal. Los imperativos categóricos se basan en leyes formales, no vinculadas al contenido de la materia. No dependen de las consecuencias, sino de la intención o la buena voluntad. Aquí lo que importa es la intención y la buena voluntad que yo tenga. No si tengo una mala voluntad o hago algo solamente porque voy a recibir un premio, no está bien. Es la buena voluntad, es que yo lo hago porque quiero, porque me nace, me surge de aquí adentro, es mi intención.
Y sé que esa regla creo que es buena. Bueno, la razón me ha hecho reflexionar de que es buena. Ahora, de conformidad con el deber hacia leyes morales internas apoyadas en buenos principios, ¿verdad? Que eso es, esas máximas, eso es imperativo categórico que establece los principios que son buenos. Aquí un ejemplo de un meme, ¿verdad? Viendo cómo te tratan como un medio y no como un fin. Hay otro principio que llega de Kant y dice que todos los humanos, bueno, los humanos, cuando, como le dije, él pensaba más en los europeos, pero por ahí dicen que la filosofía a veces de los filósofos les cae encima, que quiere decir de que se logra, bueno, de que se puede transformar y, y poner en la actualidad, ¿verdad? Con nuevas condiciones, bueno, con nuevas interpretaciones. Pero aquí Kant llega y dice que todo humano es un fin, no un medio. Entonces, yendo en contra de los utilitaristas, entonces, ¿qué quiere decir? De que todos los humanos tienen que tener derechos. Derechos y deberes también, sí, porque hay que cumplir esos deberes, pero deberes de forma incondicional y derechos que tenemos que ser respetados. Ahora, formulaciones de imperativos categóricos. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre como principio de una legislación universal. Esa legislación universal obra según esa regla universal. Actúa de modo que consideres a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de todos los demás, siempre como un fin y nunca como un simple medio. Aquí tal vez una persona que es psicópata, no, que mata a los demás, pero las personas psicópatas ven a las otras, es un supuesto que cuando uno ve, tratan a las otras personas como un medio para lograr un fin, ¿eh? Como algo para lograr un fin propio, un fin y demás. Aquí no, aquí todos son un fin y hay que tener cierto tipo de empatía, hay que comprender a los otros y demás y buscar que estén bien. Actuado de modo que la voluntad con su máxima pueda considerarse como legisladora universal, que ya lo vimos. No hagas a los demás lo que no quisieras que te hagan a ti. Bueno, esto no es necesariamente lo sigue, pero es importante que se ve como una regla. Realiza para los demás aquello que quieras para ti. Y bueno, estos últimos dos parecen ser un poco hipotéticos, pero son un tipo de reflexiones para que tratar de mantener regulaciones sin solamente condiciones, ¿verdad? Ahora, el racionalismo ético. En el imperativo categórico, la razón que capta las leyes morales determina la voluntad para actuar. Entonces, la razón humana es la que llega a captar esas leyes o esos valores morales y a través del imperativo categórico, no a través del egoísmo, no a través de los no para el hombre, no a través de que el hombre es bueno por naturaleza, no a través de eso, sino a través del imperativo categórico. Y como ya dijimos, ese imperativo categórico no tiene que ver con leyes o cosas para lograr algo aquí, sino que se piensa que es un bien para todos. Es una regla que es un bien para todos y todas y es universal y todos lo pueden entender. Ahora, mediante la libertad se adquiere responsabilidad para actuar según el deber que se impone la ley moral. Por cada acto que yo hago, yo soy libre y actúo y sea como sea, tengo una responsabilidad del actuar. Hay una regla y si yo la cumplo o no la cumplo, va a haber una responsabilidad, ¿verdad? La libertad y responsabilidad son como en dos caras de una misma moneda. La ética kantiana es autónoma porque su fuente es el fuero interno. ¿Qué quiere decir autónoma? Que se crea, cada ser humano crea sus propias leyes, pero no sus propias leyes solo suyas, del sujeto, sino esas propias leyes las van a entender los demás. Va a ser leyes universales. Y vamos a actuar no por condiciones o porque alguien me esté obligando,
o para lograr algo, por un deseo, sino porque yo voy a actuar más allá de eso. No voy a ser como un reloj o como un animal o como algo que lo está moviendo algo exterior, sino que yo me muevo por sí mismo. Y yo creo esas reglas, nosotros creamos esas reglas y las siga y seguimos porque queremos, porque tenemos esa buena intención. Recordemos esa buena intención, la buena voluntad. También la ética de Kant es deontológica porque procura alcanzar lo debido. Deontológica viene del deber, ¿verdad? Y lógico de lógica. El deber, cumplir el deber porque es bueno, ya lo habíamos hablado, según principios absolutos y nunca sobre consecuencias prácticas, siempre pensando en principios absolutos y no necesariamente tanto en las consecuencias prácticas o lo que pase tanto como lo que pase en el mundo material, sino seguir lo que se dice. Y diversas filosofías morales previas a Kant son heterónomas. Él piensa que todas las demás son heterónomas. ¿Por qué? Porque la heteronomía significa que las acciones humanas están regidas por influencias externas, la felicidad, el placer u otras inclinaciones. Heteronomía quiere decir de que yo voy a actuar según reglas, puedo crear yo esas reglas, pero para lograr un fin, y ese fin es placer, felicidad o egoísmo, y viene del mundo material y es algo que Kant no lo ve como bueno. O sea, no lo ve como bueno, porque no viene con buenas intenciones, simplemente viene por, por beneficencia, conveniencia, ¿verdad? Por conveniencia, solo porque me conviene, se actúa. En cambio, lo humano debería de ser con lo deontológico, por el deber, porque yo quiero, porque yo quiero. Ejemplos de esto, podemos ver el respeto. Es el único sentimiento con un fundamento racional y es móvil de la moral al ser inquebrantable frente a sus leyes. El respeto solo se refiere a personas, no a cosas o animales, y respetamos a quienes hayan realizado la ley moral según el deber, aun a costa de su bienestar. ¿Verdad? Aunque esa persona se respetamos a esa persona porque actuó bien, aunque le vaya mal en su propiedad privada o en cosas propias. Actuó más por un bien, por el bien en sí, ¿verdad? Por el bien categórico. Ahora, la mentira, Immanuel Kant habla y establece que la mentira es totalmente mala. Kant tiene una repulsión hacia la mendacidad, no es ético mentir, so pretexto de atenuante de amor o por la humanidad. No sé, en ningún momento es bueno. La rigurosidad de la ética kantiana condena toda forma de disimulo, a pesar de los efectos no deseados que podría tener decir la verdad. O sea, ni siquiera las verdades que decimos, las mentiras blancas o las mentiras, sí, blancas, ¿verdad? Blancas o mentirillas, que hace sentir mejor a otra persona. No, no necesariamente eso es bueno. El engaño es la raíz de las perversidades en el mundo, resulta moralmente mala y reprochable, una degradación y atropello contra la dignidad humana. El mentiroso se reduce descendiendo al valor de las cosas, ¿verdad? El valor de las cosas de lo que está pasando acá, ¿verdad? De las cosas que tenemos aquí para, básicamente, sería como un animal. Y la prohibición de la patraña es un deber moral para con los demás que se concreta de modo preciso, sin contradicción, sin excusas, y decir la verdad y repudiar la mentira no siempre lleva a la felicidad, ¿verdad? No siempre lleva a la felicidad y hay que aceptarlo, ¿verdad? Hay que aceptarlo. Y ahora es uno de los principales males del mundo porque una persona que no está informada o está engañada no va a lograr eh, estar, y, por ejemplo, si fuéramos soberanos, como dice Jean-Jacques Rousseau, no vamos a, si alguien nos está engañando en una democracia, no vamos a saber bien lo que está pasando y tal vez votemos mal o emitamos mal un juicio o critiquemos a alguien que no tenemos que criticar. Entonces, la mentira o algún tipo de engaño es lo que hay que evitar siempre y hay que tratar de buscar la verdad, aunque sea cruda, aunque sea cruel. Eso nos ayuda a ser conscientes. El conocimiento y la verdad nos ayuda a ser conscientes
con mayor ser conscientes, y a la vez nos ayuda entonces a tomar decisiones voluntarias, bueno, o tal vez no voluntarias, pero también voluntarias y autónomas, ¿verdad? Voluntarias y autónomas, porque estoy adquiriendo ese conocimiento de la realidad y creando a través de lo que está pasando reglas, o alineando esos tipos de reglas a lo que está pasando. Bueno, terminamos. Más adelante hay críticas obviamente a estos autores. Espero que la vean y ha sido un gusto. Hasta luego.